Muy buenas tardes con todos los presentes, siendo las 12 horas con 2 minutos del día 31 de agosto del año 2017, presentes ante el despacho del cuarto juzgado unipersonal a cargo del suscrito, pues Alex Edwin Carvajal Alférez, con la finalidad de continuar con la audiencia programada en la fecha en la causa penal número 2436-2017, seguida contra Silvia Gladys Corazón Lama, como presunta autora del delito contra el honor y difamación en agravio de Paola Carla Ramírez Machavelo. Se deja constancia que la presente audiencia será registrada en audio y video, pudiendo tener acceso a todas las partes al término de esta audiencia. Vamos a proceder acto seguido con la acreditación de los sujetos procesales por parte de la parte querellante. Señora, nombre. Paola Ramírez Machavelo. Nombre de DNI. 8055-6055. Bien, correcto. Señor abogado. Mi nombre es David Fernando Sánchez Calleo, con colegiatura del Colegio de Abogados del Callao 5431, en casilla electrónica 3931, domicilio procesal Avenida Sempeña 290, oficina B Callao. Bien, señor abogado. Mi nombre es Luis Alberto Santos Paucar, con registro del Colegio de Abogados de Lima número 41770 y casilla electrónica del Poder Judicial 274. Señora, ¿su nombre? Buenas tardes, mi nombre es Silvia Gladys Corazón Lamas, número de DNI 2556-6759, domiciliada en Girón Loreto 646, departamento de Callao. Bien, habiendo acreditado la concurrencia de todos los sujetos procesales, vamos a dar por válidamente instalada esta audiencia y conforme corresponde al desarrollo en este acto se procederá al acto de la lectura de sentencia. Cada uno de los sujetos procesales están con sus abogados, van a escuchar el fallo y los fundamentos por el cual se está arribando a esta decisión, exhortándoles a cada uno, tanto a la querellante como a la querellada, a mantener la debida compostura, sea cual fuera la decisión que está adoptando este juzgado, ya que están contando con el patrocinio de sus respectivos abogados, ¿correcto? Bien, correcto. Vamos a proceder entonces con la lectura de sentencia correspondiente. Expediente número 2436 del año 2017, sentencia de fecha 31 de agosto del año 2017. Vistos y oídos lo actuado en la audiencia de juicio oral realizado ante el cuarto juzgado unipersonal del Callao en la causa penal seguida contra Silvia Gladys Corazón Lama como presunta autora del delito contra el honor, difamación en agravio de Paola Carla Ramírez Machavelo. Datos personales de la querellada: Silvia Gladys Corazón Lama, con DNI 2556-6759, de ocupación trabajadora de la Municipalidad del Callao, fecha de nacimiento 27 de julio de 1970 y con domicilio real en Girón Loreto número 646 Callao, de Estado Civil casada. Itinerario del proceso: la causa ha sido tramitada con sujeción a las normas establecidas en los artículos 459 a 463 del Código Procesal vigente en ese distrito judicial. La defensa de la querellante en su alegato de clausura solicitó se le imponga a la querellada la sanción penal que le corresponde por el delito cometido y el pago de 25.000 soles por concepto de reparación civil a favor de su defendida. Luego que el juzgador instruyera de sus derechos a la acusada, se le preguntó si admitía ser autora del delito en materia de acusación por parte de la querellante y responsable de la reparación civil. Previa consulta con su abogado defensor, la acusada respondió que no acepta ser autora del delito en materia de acusación. En el presente proceso, la agraviada ha tenido y ejercido las facultades y obligaciones del Ministerio Público, no habiendo concurrido su abogado defensor a pesar de estar debidamente notificado, salvo su asistencia a la última sesión en que sucedió sus alegatos de clausura. Culminado el juicio oral conforme a su estado, corresponde en este acto expedir la sentencia correspondiente. Y considerando teoría del caso de la querellante particular, que su teoría del caso se sustenta en lo siguiente: se imputa a la querellada Silvia Gladys Corazón Lama haber afectado el honor en forma de difamación de la denunciante Paola Carla Ramírez Machavelo, toda vez que el 15 de junio del 2017, en circunstancias que la agraviada se dirigía junto con la persona de Ivonne Fabiola Castro Vázquez a una reunión, al pasar por el antiguo local de la Municipalidad de Callao, se cruzó con la querellada, quien se le acercó de manera desafiante, ante lo cual la denunciante le reclamó por qué motivo en el mes de marzo, junto con su hija, le había levantado la mano a su hermana María Ramírez Machavelo. Sin embargo, en vez de recibir una explicación, la querellada le insultó y le lanzó el vaso de moliente que tenía en ese momento. Asimismo, se le abalanzó a golpearla, siendo apoyada por 3 amigas suyas. Luego fueron separadas y es cuando la querellada, delante de varias personas y en plena vía pública, le gritó que era una cachera y coquera, amenazándola además con golpearlas. Después de 2 hechos, ambas se retiraron. En los relatos de clausura, el abogado defensor de la querellante sostuvo
que durante el trámite de las diligencias realizadas ante el despacho sea podido determinar que la acción promovida por su defendida tiende a resarcir el daño causado debido a los efectivos que han mancillado su honor e imagen al haberse sostenido que se trataba de una persona de dudosa reputación y con situaciones que reflejarían que su patrocinada tendría procesos penales abiertos, lo cual ella ha sido clara al referir que nunca ha tenido ningún tipo de proceso instaurado en el Poder Judicial, menos aún denuncias de esta naturaleza que puedan dañar su honor. Es más, existe previo a la querella presentada una solicitud de garantías personales que han acompañado al proceso, donde su patrocinada señaló que había sido difamada con palabras sueces maltratando su integridad. Esta situación acredita la demanda que ha presentado y que demuestran también los daños que persigue su defendida. En ese sentido, solicita que, atendiendo a los hechos expresados y a las pruebas ya aportadas llevadas adelante, se ampare su pretensión conforme a lo establecido en el artículo 132 del Código Penal. Por tanto, solicita al juzgado una reparación civil ascendente a 25.000 soles y en cuanto a la pena a imponer lo deja a criterio del juzgador. Lo que sí quiere es que la parte querellada tenga presente que estos actos realizados contra su defendida no vuelvan a realizarse, pues el honor de una persona no es cuantificable en dinero, y si están pidiendo una reparación civil es simplemente para que la querellada se vea sancionada por estos hechos que ha realizado contra su defendida. Asimismo, hacen saber que si bien la querellada juntó un certificado médico, debe tenerse presente que se trata de una garantía y no un tema penal referido a faltas. En consecuencia, el certificado médico muy poco podría aportar a los hechos. Asimismo, en cuanto a la testigo ofrecido, ella ha presenciado los hechos y el hecho de que se haya cuestionado que fue un café o moliente, ello no puede establecer de lo que era realmente. Y en cuanto a la reparación civil, se tiene que el honor de la persona no es cuantificable en dinero. En consecuencia, la suma que están solicitando incluso es ínfima, porque el honor de una mujer es incalculable y su honor fue mancillado en vía pública. Además, que estos actos de la querellada han sido difundidos a la gente de su alrededor. Entonces es por estos daños que están solicitando tal cantidad dineraria. Teoría del caso de la defensa. La defensa ha sostenido en este proceso que el día 15 de junio, en circunstancias en que la querellada se encontraba en su centro de trabajo, de manera imprevista se presenta la señora querellante increparle sobre una antigua agresión que supuestamente le habría hecho la querellada a su hermana María, y es ahí donde se inicia todo. La querellada, luego de verse sorprendida por la presencia de la querellante, es donde ella reacciona, y es la querellante quien viene de otro sitio a buscar a su defendida a su centro de trabajo, y la querellada reacciona porque vienen hacia ella de muy mala manera. Por eso es que ella se levanta y deja de hacer su trabajo y le increpa a la querellante respecto a por qué viene a buscarla a su lugar de labores, y es donde la propia querellante le dice: ¿qué creías, que te iba a tragar la tierra? Igual te voy a encontrar, y ya te encontré. Y es ahí donde viene la trifulca, la pelea en ese momento, donde la primera en ser agredida fue su defendida, incluso estuvo sangrando en sus labios de la nariz, y es lógico que ella reaccione en defensa propia y procedió a contestarle también de la misma manera como le increpa a la querellante. De ahí simplemente vienen las demás personas quienes la defienden y la llevan a la comisaría para que presente la denuncia. Eso es todo lo que ha pasado ese día. Por otra parte, señor juez, en cuanto a la pretensión resarcitoria, la querellante ha indicado que se le debe resarcir con 50.000 soles y después se retracta y dice que solicita 25.000 soles. Pero todos sabemos que la pretensión resarcitoria no consiste simplemente en solicitar una determinada cantidad como reparación, sino específicamente especificar si es daño patrimonial, extrapatrimonial. No ha indicado si es daño a la persona, daño moral o lucro cesante, o a lo mejor ha sufrido algún tipo de daño existencial. Nada de eso se ha indicado, y todos sabemos que la pretensión resarcitoria debe acreditarse matemáticamente cuando por cada daño y cómo se llega a esa cantidad. En cuanto al tipo penal, señala que se deben tener en cuenta los elementos constitutivos del tipo penal, tanto en la parte subjetiva como objetiva. En este caso no se cumple con los supuestos que exige el tipo penal. Con todo ello, demostrar la inocencia de su defendida y que ésta sea declarada absuelta. En los alegatos finales, la defensa de la querellada sostuvo que desde el desarrollo de la audiencia se han probado lo siguiente: que la persona inicia todos los hechos ha sido la querellante. Fue ella quien se ha dirigido de manera exprofesa al centro de trabajo de la querellada, justamente para provocar todos los hechos que nos reúnen el día de hoy. Así ha sido acreditado durante las diversas audiencias. No se ha apuntado prueba alguna que acredite el motivo verdadero de la presencia de la señora, por lo que deducen que la querellante fue exclusivamente a buscar a la querellada para provocar estos hechos. También se ha probado que la querellante fue quien inició las diversas agresiones, tanto físicas como verbales, contra la querellada, y por otro lado señala la defensa que nunca existió agravio alguno conforme al expresado por la querellante, puesto que se ha probado que ella no ha sufrido ninguna lesión, al menos no ha apuntado ningún certificado médico que diga que fue agredida. Más por el contrario, ha sido la querellada quien sí fue víctima de agresiones conforme han probado con el respectivo certificado médico legal. También señala que la señora Ivonne Castro, que es testigo de la querellante, tampoco ha probado el motivo de su presencia, de lo cual puede deducir que ha sido exprofesamente acompañando a la querellante para efectos de enfrentarse a la querellada o para provocar todos estos hechos. Asimismo, dicho testigo no recuerda bien cómo estaba vestida la querellada el día de los hechos, puesto que solo dice que tenía una polera roja, pero no sabe de qué color era el pantalón. Y por otro lado, también contradice a la querellante en el extremo de que la querellante indica que le arrojaron un vaso de moliente en la cara. La testigo señala que lo arrojado fue un vaso de café, pero no a la querellante, sino a la misma testigo, que dijo que le cayó en el brazo. Entonces no se acredita si fue un vaso de moliente o de café, y se contradice con la
querellante. Por otro lado, señala también la defensa que lo afirmado por la querellante y el testigo Ivonne Castro no ha sido corroborado con ningún otro medio probatorio, son solamente dichos y eso no es suficiente para poder destruir la presunción de inocencia. También señala que no se ha probado daño patrimonial ni extra patrimonial alguno, ni siquiera se ha mencionado durante la audiencia, pues la querellante no lo mencionó, ni solicitó, ni mucho menos ha exigido resarcimiento alguno, por lo que no hay ningún daño que reparar. Asimismo señala que no se ha probado si ha habido daño a la persona, daño moral o al proyecto de vida de la querellante, pues durante la audiencia tampoco se ha mencionado. Igualmente refiere que no procede resarcimiento alguno porque no ha sido requerido y además no se ha acreditado ninguna cuantificación. No se trata pues de pedir cualquier suma dineraria como se ha requerido en la audiencia, primero 50.000 y luego 25.000, sino que eso debe estar debidamente cuantificado cuánto es lo que corresponde por cada supuesto daño afectado. Finalmente hace referencia a que en el proceso no se ha determinado que se configure el delito penal de difamación, al no estar demostrado que en el lugar de los hechos haya habido gran cantidad de personas, que esa exigencia del tipo penal para la divulgación del supuesto insulto. Tan es así que el día de los hechos solamente estaban presentes las protagonistas, no hubo ningún medio de comunicación que pudiera presumirse que lo sucedido se difundiera masivamente para que se configure la difamación. Por tales razones es que la defensa de la querella solicita que se declare infundada la querella en todos sus extremos. Aunado de ello, y señala que reiterada jurisprudencia precisa que para que exista difamación es necesario que se haya usado determinado medio para que la noticia pueda difundirse en forma masiva, lo que no ha sucedido. En cuanto al resarcimiento, se reitera que este pedido debe ser expreso y eso no se ha acreditado. En cuanto a la defensa material de la querellada, tenemos que hacer examinada. La señora Silvia Corazón Lama respondió que ese día eran como las 10 de la mañana, que se encontraba trabajando por inmediaciones de la ex municipalidad del Callao con otras compañeras. Estuvo trabajando cuando de pronto escuchó la voz de la señora, quien con palabras vulgares le dijo que creías que la tierra te iba a tragar. Levantó la mirada y la señora ni siquiera conversó, pues será una persona ignorante, pero si le piden conversar, lo hace. Pero la señora en ningún momento le pidió conversar, sino que de frente vino para atacarla e insultarla. Entonces, cuando le sorprende, ella de frente le dio un golpe en la boca. Entonces ahí ella también le jaló de los cabellos y mutuamente se han agredido. Luego, como se encontraba trabajando, su compañero supervisor que estaba a media cuadra ha venido y sus otras compañeras miraban sorprendidas porque ninguna se podía meter en el problema porque eso era falta en el trabajo. Entonces una compañerita que venía a otro lado se apareció de pronto, quien se ha asustado y se ha metido a jalarla. Entonces la señora querellante de frente le ha mordido su dedo. Por ello mi compañera se asustó y la mandaron a la posta médica que está cerca y desde ahí desapareció. Después nos separaron, la señora se fue más allá y desde ahí lanzaba insultos de que yo era una perra cochina que trabajaba en la tierra limpiando caca de perros. Yo también la he insultado, pero jamás le dije drogadicta ni mujer de la vida. La señora dice que sí nos conocemos, pero de vista, no de barrio, porque vivimos en diferentes sitios. De vista sí la conozco, pero nunca he tenido una amistad con ella como para gritarle esas cosas. Si ni así fuera, yo no soy quien para decirle eso. En cambio, ella a mí sí me humilló como trabajadora. Todo trabajo es digno, pero la señora dijo delante de todo el mundo: cochina, mira cómo estás. Eres una cochina porque trabajas en la tierra y así como estás haré que te boten del trabajo. Vas a ver, y lo que te he hecho ahorita te lo haré siempre. Y por mi parte sí le dije que el problema nunca fue con la señora. El problema tampoco fue con su hermana, porque mi esposo nunca tuvo una relación Mi esposo tuvo una relación extramatrimonial con la hermana de la señora, después me separé de él, quien hizo su vida con la señora, me dejó con mis 2 hijos y todo. Desde ahí habrá pasado como 2 años, mi esposo y yo retomamos la relación, desde ahí empezaron los problemas. La querellante no solo me atacó, me dio 2 cachetadas cuando encontró a mi esposo conmigo, me dijo qué cosa me creía. Eso ha sido por parte de la denunciante, porque su hermana no, y desde ahí viene este problema. Si ella dice que tenía una citación de la gobernación, entonces tenía que dirigirse a ese lugar y no donde yo me encontraba trabajando. Asimismo señala que la querellante de frente la atacó, en ningún momento le pidió conversar y no es cierto que pare en todas las esquinas. Es una señora y se dedica a trabajar, sale a las 3 de la tarde y se dirige a su casa. Ahora, es cierto que trabaja en la municipalidad, pero no trabaja en un solo parque, le rotan a diferentes lugares. Reitera que quien inició las amenazas fue la querellante y por su parte le dijo qué es lo que tenía contra ella, pues el problema no ha sido con su persona, sino con la hermana de ella, con quien nunca ha tenido tampoco enfrentamientos. Incluso en una oportunidad la querellante también atacó a su hija y le mordió la mano, pero no quiso denunciarla. Igualmente refiere que nunca ha visto a la querellante drogarse ni ebria, tampoco la conoce como mujer de la vida, sino como una madre de familia, indicando además que la denuncia presentada es del mismo día de los hechos, 15 de junio y no 16. También hace la precisión que cuando la querellante le insultó como perro y cochina, ella le respondió que también era una cochina que se vaya a bañar, pero no hubo ofensas ni las humillaciones que ella dice. Por parte del abogado defensor de la querellada, no formuló pregunta alguna. Al ejercer su derecho a la autodefensa, señaló que se encuentra conforme con la defensa ejercida por su abogado, que vuelva a reiterar que en ningún momento le ha faltado a la señora, ni le ofendió ni mancilló su honor, simplemente hubo un pleito entre las dos, que la señora la apasionó porque vino a su centro de trabajo a faltarla, la ofendió, la trató de cochina y perra, entonces igual se lo respondió que también era una cochina, pero no ha dicho nada de lo que ella refiere, menos mancillado su honor. Por eso pide que se haga justicia, porque en ningún momento le ha insultado de esa manera, porque es una mujer igual que ella, ¿cómo la va a mancillar de ese modo? Sesión privada.
De conformidad con el numeral 3 del artículo 462 del Código Procesal Penal, se instó a las partes en una audiencia privada a que concilien y logren un acuerdo, que la querellante manifestó que no puede llegar a un acuerdo porque ella no es ninguna drogadicta y tendrán que demostrarle que lo sea. Por su parte, la querellante dijo que podían disculparse nuevamente, pero que no ha dicho los insultos que refiere la querellante, motivo por el cual no pudieron llegar a ningún acuerdo conciliatorio, que estando lo mencionado por las partes no se pudo arribar a ninguna fórmula conciliatoria propuesta. Actuación probatoria en el juicio oral. Se examinó a los testigos Ivonne Fabiola Castro Vázquez, a los testigos Cecilia Isabel Delgado Tahuada y también a la propia querellada Silvia Gladys Corazón Lamas. Igualmente se realizaron los documentos que habían presentado ambos sujetos procesales. Calificación legal: se atribuye a la acusada ser la presunta autora del delito de difamación previsto y penado en el primer párrafo del artículo 132 del Código Penal, delito que se configura cuando el agente, ante varias personas reunidas o separadas, pero de manera que pueda difundirse la noticia, atribuye a una persona un hecho, una cualidad o una conducta que pueda perjudicar su honor o reputación. Partiendo de tales premisas normativas que han sido determinadas teniendo en cuenta los límites fácticos de la imputación efectuada por la parte querellante, por tanto, en el caso concreto, el problema a resolver es si la acusada ha realizado el supuesto hecho que describe la norma. Primero, estar ante varias personas reunidas o separadas. Segundo, haber atribuido una cualidad que pueda perjudicar su honor. Tercero, actuar dolosamente y ser culpable del delito atribuido. Así tenemos que en el delito de difamación, el bien jurídico tutelado es el honor de las personas físicas y jurídicas, donde la tipicidad objetiva consiste en atribuir un hecho, suceso o acontecimiento, cualidad o manera de ser o conducta, modo de proceder de una persona que pueda perjudicar su honor o reputación, realizándolo ante varias personas reunidas o separadas, pero de manera que pueda difundirse la noticia. De su definición se deduce que en realidad es una injuria que tiene una característica especial consistente en la difusión de la noticia. El sujeto activo debe comunicar a otras personas las declaraciones difamatorias que ha realizado del sujeto pasivo. La tipicidad subjetiva se requiere necesariamente el dolo, elemento cognoscitivo, se refiere al conocimiento que debe haber tenido el autor para obrar con dolo, y volitivo referido a la voluntad de la gente para desarrollar la conducta, conciencia y voluntad de la realización de la tipicidad objetiva. Además, exige un elemento subjetivo del tipo concretado en el ánimos infamandi, injuriandi o de deshonorable. Apreciación individual de los medios probatorios actuados. Del examen de la acusada Silvia Gladys Corazón Lamas se desprende que el día de los hechos se encontraba trabajando antes de que ocurrieran los hechos, que la denunciante fue quien se le acercó y sin decirle nada le dio un golpe en la boca, originándose una pelea entre ambas, donde incluso intervino una amiga suya para separarlas, pero también fue agredida por la querellante al morderle el dedo. Después la separaron, recibió insultos de la querellante, quien le decía que era una perra cochina que trabajaba en la tierra limpiando caca de perros, que la declarante también la ha insultado, pero jamás le dijo drogadicta ni mujer de la vida. A ella la conoce de vista nomás, pero nunca ha tenido una amistad con ella como para gritarle esas cosas. No es quien para decirle eso. En cambio, ella sí la humilló como trabajadora, pues delante de todo el mundo le dijo: cochina, mira cómo estás, eres una cochina porque estás en la tierra. Que el problema no es con la querellante, tampoco con su hermana, pero que su esposo tuvo una relación extramatrimonial con la hermana de la querellante. Después ella se separó de su esposo, quien hizo su vida con la señora. Desde ahí habrán pasado como 2 años, retomó la relación con su esposo y ahí empezaron los problemas. Del examen de la testigo Ivonne Fabiola Castro Vázquez se desprende que el día de los hechos se encontraba junto con la querellante cuando ésta se encontró con la querellada, quien le dijo: a ti, ¿qué te pasó con mi hermana? ¿Por qué le pegaste y robaste las zapatillas? Entonces comenzaron a discutir y la denunciada le hizo unas palabras sobre la hermana de la querellante, que era una cachera y por eso la había pegado. Entonces comenzaron a reclamarse. Después la querellada le avienta un vaso de café moliente y se comenzaron a trompear. Asimismo escuchó que la denunciada le decía a Paula: calla, cojera y drogadicta. Eso fue lo que le dijo. Después refiere que se empezaron a gritar e insultar y que la querellada les quedó diciendo cojera y cachera. Del examen de la testigo Cecilia Isabel Delgado Tahuada se desprende que el día de los hechos se encontraba laborando por el lugar junto a la querellada, observando que se le acercó la querellante, quien la cogió y empezaron a discutir. La querellante comenzó a pegarle, la agarró de los cabellos, dijo un montón de lisuras y aparte de eso le dijo: recoge caca, que así la iba a ver tirada. Incluso otra compañera intervino a separarlas, pero la querellante le mordió su dedo. Eso fue lo que sucedió. De la oralización de la solicitud de garantías personales de fecha 15 de junio de 2007 ofrecida como prueba por la parte querellante se desprende que fue presentada momentos después de ocurridos los hechos y que su solicitud hace mención al hecho de haber sido difamada fuertemente de consumir cocaína y que también fue agredida físicamente. De la oralización de la solicitud de garantías personales de fecha 15 de junio de 2007 ofrecida como prueba por la parte querellada se desprende que fue presentada con posterioridad a la presentación de la acción privada y que su solicitud hace mención que fue agredida física y psicológicamente, además
además de recibir amenazas por parte de la querellante. De la oralización de la denuncia policial de fecha 15 de junio de 2007 ofrecida como prueba por la parte querellada, se desprende que fue interpuesta momentos después de ocurrir los hechos y certifica que la querellada hace mención de haber sido agredida físicamente. De la oralización del certificado médico legal número 010-12-1-L de fecha 15 de julio de 2017 ofrecida como prueba por la parte querellada, se desprende que esta presenta lesiones corporales que le dieron una atención facultativa de 2 e incapacidad médico legal de 5 días. Valoración conjunta de la prueba. De la valoración conjunta del examen de la acusada, del examen de los testigos Ivonne Fabiola Castro Vázquez y Cecilia Isabel Delgado Taboada y de la oralización de las instrumentales antes glosadas, se concluye que existen hechos respecto a los cuales no hay contradicción entre los sujetos procesales, hechos en los que hay plena coincidencia entre los testigos y la acusada y que no han sido rebatidos por la parte querellante. Por tanto, se tiene como hechos probados lo siguiente. El día 15 de junio de 2017, entre las 9 y 10 de la mañana aproximadamente, la acusada Silvia Gladys Corazón Lama se encontraba laborando con otras compañeras por inmediaciones de la ex municipalidad del Callao. La querellante Paola Carla Ramírez Machabelo fue quien se acercó hacia donde se encontraba la querellada y entre ambas se generó una discusión verbal que luego se transformó en agresiones físicas mutuas, siendo el motivo de los problemas anteriores que tuvo la querellada con la hermana de la denunciante. Después de haber sido separadas por terceras personas, tanto la querellante como la querellada se profirieron diversos adjetivos, siendo que la querellante le refirió que era una comicaca y que así la vería tirada, mientras que la querellada le respondió diciéndole que era una coquera. Que como consecuencia de esta discusión física y verbal, ambos sujetos procesales acudieron a presentar sus denuncias, siendo que la querellante presentó el mismo día una solicitud de garantías personales, mientras que la querellada interpuso una denuncia policial por las agresiones físicas sufridas que fueron confirmadas luego de ser evaluada por el médico legista. Con relación a los hechos imputados respecto a que la querellada habría proferido insultos denigrantes en plena vía pública contra la querellante, tildándola de coquera y casera, debemos tener en cuenta que en los delitos contra el honor la lesión del bien jurídico debe ser valorada dentro del contexto situacional en el que se ubican tanto el sujeto activo como el sujeto pasivo, por el indiscutible contenido sociocultural que representa la reputación o la buena imagen de la persona como objeto de tutela penal. En tal sentido, el hecho de que la querellada Silvia Gladys Corazón Lama haya lanzado insultos en plena vía pública hacia la querellante, diciéndole coquera, conforme lo ha indicado en un primer momento la testigo Ivonne Fabiola Castro Vázquez según audio y video, si bien es cierto constituye una acción reprochable, sin embargo, ello solo determina el cumplimiento de los elementos objetivos del tipo penal, pero no del aspecto subjetivo, toda vez que la difamación, al ser un delito de conducta o actividad, exige por parte del sujeto activo la intención de lesionar el honor o la reputación de una persona, siendo sus elementos objetivos y subjetivos, el atribuir a una persona un hecho por ello conducta que perjudique su honor o reputación, la posibilidad de difundir o publicar las imputaciones y el animus diffamandi como elemento de tendencia interna que implica la especial intención de dañar el honor. Ahora bien, la conducta de la querellada debe ser valorada dentro del escenario global en que acontecieron los hechos, donde ha quedado establecido que la denunciada Corazón Lama se encontraba laborando con otras compañeras y fue la querellante quien se acercó hacia su persona a reclamarle sobre el problema que había tenido con su hermana meses atrás. Asimismo, se ha determinado que entre ambas se suscitó una discusión verbal que conllevó a que luego las dos se agredieran físicamente, siendo que después de haber sido separadas por terceras personas es que las dos se divulgaron mutuamente diversos adjetivos, entre los cuales la querellada la señaló como coquera, mientras que la querellante le dijo que era una comicaca. Esto último ha sido referido por la denunciada a ser examinada y se corrobora como señalado por la testigo concurrente al acto oral, Cecilia Isabel Delgado Taboada. Empero, no se evidencia la intención de la denunciada de incurrir en el delito atribuido de difamación, sino que el adjetivo proferido fue consecuencia del altercado previo que se había generado, donde incluso resultó con lesiones según el certificado médico legal, y ante tal situación, por lo que tomando como referencia las reglas de la lógica y máximas de la experiencia, estas permitan inferir en el juzgador que resulta evidente que en ese momento, después de haberse agredido físicamente, los ánimos de ambas estaban por demás alterados producto de las lesiones sufridas, y fue dentro de esa situación de pelea que se había suscitado en que la querellada profirió los insultos en que se denuncia, de donde no se advierte ese ánimos difamante que es exigencia subjetiva del tipo penal para la configuración de este delito, menos que haya pretendido que la noticia se divulgase o propagase, sino que constituye una situación de autodefensa ante las agresiones físicas mutuas que se ocasionaron los sujetos procesales. Tan es así que la propia querellante también tildó a la denunciada con el adjetivo de comicaca, burlándose incluso de la actividad laboral que realizaba, considerando después ambas personas que habían sido afectadas cada una. Tan es así que la querellada acudió a la dependencia policial para presentar la denuncia respectiva, mientras que la querellante presentó una solicitud de garantías personales. En ese orden de ideas del análisis conjunto de los medios probatorios actuados en el juicio oral, se adquiere certeza de que la querellada Silvia Gladys Corazón Lama, si bien profirió el adjetivo de coquera, no tuvo la intención dolosa de afectar el honor y la buena reputación de la denunciante, menos de perjudicarla de terceros, señalando incluso en el acto oral que el problema no es con ella sino con su hermana, pues no se puede desprender el ánimo difamante cuando no fue la denunciada quien fue en busca de la denunciante, sino todo lo contrario. Además, resulta ilógico que estando en plena actividad laboral haya ideado y planificado afectar el honor de la querellante para perjudicar su buena reputación, tampoco que haya obrado con mala fe
fue con la única intención y deseo de dañar dicho bien jurídico tutelado, sino que, como se viene indicando, fue consecuencia de las agresiones físicas en que se lanzaron tales adjetivos, pero que adolecen de relevancia penal al ser evidente que fueron proferidas dentro del contexto de la acalorada circunstancia de agresión física que ha sido debidamente establecido. Además, está demostrado que tales palabras fueron vertidas en ese mismo instante de la discusión y pelea, por lo que se cumple con el elemento de la contemporaneidad, estando también demostrado que ambos sujetos procesales se insultaron recíprocamente, motivados por la pelea protagonizada por estas y por rencillas de carácter personal, lo cual se ha probado en el medio de prueba testimonial ofrecida por estas. En ese sentido, de acuerdo a las pruebas introducidas válidamente al proceso, a efecto de que se corrobore la teoría del caso de la parte querellante y que han sido analizadas en los considerados anteriores, resultan insuficientes para dictar sentencia condenatoria en autos, por no haberse acreditado de forma fehaciente que la querellada haya tenido la intención dolosa, ánimos difamante y de afectar el honor de la querellante Paola Carla Ramírez Machavelo. Por tanto, ante la ausencia de este elemento subjetivo constitutivo del tipo penal de difamación, corresponde la absolución de la denunciada de los cargos imputados en su contra, pues para que se pueda dictar una condena es necesario la certeza de certidumbre, y si no existe ese estado de convicción, necesariamente se debe optar por la absolución, principio que se ha consagrado en el inciso 11 del artículo 139 de la Constitución Política del Estado, concordante con la segunda parte del numeral 1 del artículo 2 del título preliminar del Código Procesal Penal. Por otro lado, si bien es cierto que el Código Procesal Penal en su artículo 497 introduce el Instituto Procesal Jurídico de Costas del Proceso, las mismas que deben ser establecidas en toda decisión que ponga fin al proceso y son de cargo del vencido, sin embargo, se ha verificado que la querellante ha querido tener motivos para litigar en defensa de su honor, lo que conforme al análisis no ha ocurrido, por lo que la presente acción debe entenderse como ejercicio regular de un derecho, resultando lógico eximirla de las costas y costos del proceso. Decisión por respuesto juzgando los hechos según la sala crítica, conforme a los principios de la lógica y en aplicación del artículo 398 del Código Procesal Penal, el señor juez del cuarto juzgado unipersonal del Callao decide absolver a Silvia Gladys Corazón Lama de la querella formulada en su contra por delito contra el honor, difamación en agravio de Paola Carla Ramírez Machavelo, mando que consentía y ejecutaría que sea el presente, se remite a los actuados al archivo definitivo, de lectura al presente sentencia en acto público conforme a ley. Si la sentencia, señores, se le va a preguntar a cada uno si se encuentra conforme o no con el fallo expedido por el juzgado. Por parte de la querellante, No estoy conforme. interpone, díganos, manifiesta para que quede constancia. Pongo en el curso para Bien, se le va a conceder el plazo, se lee para la fundamentación correspondiente. Señor abogado, señora querida, conforme. Bien, entonces vamos a dar por concluido la presente audiencia y se le va a expedir en este acto una copia de la sentencia a cada una de las partes procesales.